Habíamos llegado a un consenso tácito, al parecer probablemente, pero que sirvió mucho en la Cumbre de las Américas, de que lo de Cuba no lo íbamos a tratar en la Cumbre de las Américas. Algunos presidentes lo nombraron en sus discursos inaugurales, lo mencionaron, lamentaron la no presencia de Cuba, pero no se pasó más allá. Ni para discutir el tema de la presencia de Cuba, ni para discutir el fondo de los problemas con Cuba. El presidente Obama había hecho ya algunos anuncios muy importantes en los días anteriores a la cumbre que también fueron fundamentales para desarticular el asunto. Pero puntualmente llegaba a la Asamblea General de la OEA, 40 días después. Y por cierto, el tema ahí debería ser tratado y lo fue. Y yo creo que lo fue de manera exitosa. Tal vez la mejor prueba es que nadie ha vuelto a mencionar el tema desde hace varios meses. Nos sacudimos de encima como yo he dicho, un trozo de chatarra viejo que derivaba de la Guerra Fría, una resolución que ya no tenía ninguna razón de ser, pero al mismo tiempo dejamos en claro que para pertenecer y actuar en la OEA es necesario atenerse a determinados principios y que Cuba podrá pedir su participación en la OEA nuevamente en la medida en que esté dispuesto a entrar en un diálogo con el Consejo Permanente respecto de los principios que guían a la institución, entre los cuales, desde luego, los incluidos en la Carta de Derechos, en la Carta Democrática Interamericana, en la Declaración de Derechos Humanos y en otros instrumentos son parte necesaria del debate. Luego ha continuado lo que tenía que continuar, que eran las posibilidades de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, pero creo interesante señalar que ese problema que parecía tan candente fue bien superado. Lamentablemente apenas un mes después de realizada la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, se produjo el golpe en Honduras. Y yo quiero referirme a este punto porque sé que ha sido motivo de mucho que ya se ha mencionado aquí, y voy a hablar al final de mis comentarios sobre qué puede pasar en Honduras en las próximas semanas. Pero creo que es importante mantener el criterio que tratamos de sacar conclusiones de manera más general y no sobre lo coyuntural. Lo primero que es necesario decir que antes de discutir qué iba a pasar con Honduras o cómo salir adelante en lo de Honduras, es necesario hablar de lo que se podría haber prevenido. Es decir, algo que planteó bien, a mi juicio, el senador Richard Lugar esta mañana, es si tenemos los instrumentos suficientes para poder actuar de manera que estas cosas no ocurran. Si nosotros miramos los debates que han habido, los problemas que han habido en la región en los últimos 5 años, bueno, el tiempo de 4 años y medio, el tiempo que llevo yo en la organización, la verdad es que la gran mayoría de ellos o han sido resueltos en base a la Carta, o podrían haberlo sido que la Carta hubiera tenido algunos instrumentos que no tiene. 2 en los cuales que hemos conseguido encauzarlos en base a la Carta Democrática Interamericana son el problema de Nicaragua a mediados del 2005 y los asuntos relativos a Bolivia a lo largo de estos 3 o 4 años. En el primer país se logró evitar algo que podía haber ocurrido, es decir, una especie de golpe parlamentario, palabra que usaré luego en relación a Honduras. Es decir, una decisión del Parlamento de remover al presidente por razones estrictamente políticas y acortarle así su periodo. El gobierno de Nicaragua, consciente de que no tenía una mayoría en el Parlamento, decidió recurrir a la Organización de Estados Americanos. O sea, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, si no me equivoco, artículo 18 creo que fue, hay que revisarlo, el gobierno de Nicaragua, el gobierno del presidente Bolaños, pidió una misión especial de la OEA para ver este asunto. Esa misión duró varios meses. La crisis estuvo a punto de producirse en cualquier momento, porque nosotros no tenemos muchos instrumentos para evitar que se produzcan, pero finalmente tuvimos éxito. El gobierno concluyó su periodo y la elección en Nicaragua se produjo, fue observada por la OEA, etc. Una cosa similar ocurrió en Bolivia.
donde se ha llegado varias veces al borde de una confrontación en un país que ciertamente ha enfrentado dificultades económicas, sociales, políticas, por el profundo cambio que se ha producido en ese país, pero es que, a mi juicio, el gobierno ha tenido el buen tino de recurrir a la Carta Democrática Interamericana. Poca gente sabe esto. Pero las dos las misiones de Bolivia, de la OEA que han ido a Bolivia, han ido en virtud de una petición del gobierno, de que en virtud de la Carta Democrática Interamericana ese gobierno considera que está bajo grave amenaza a la democracia y pide una misión especial de la OEA. Y en función de eso fuimos a observar la discusión con los prefectos, la famosa discusión con los prefectos, el acuerdo que condujo al plebiscito, etc. Yo sé que estos son temas complicados, pero lo que es importante es señalar desde el punto de vista de nuestra organización, que siempre tiene objetivos limitados, porque son objetivos de 34 países, no de uno solo, es que en Bolivia estamos en vísperas de una elección, que esperamos arroje un resultado incontrovertible respecto de las nuevas autoridades que van a regir al país en el marco de una nueva constitución que en parte al menos fue producto de una discusión política y no solamente de la imposición de una mayoría. No ocurrió lo mismo, sin embargo, en Ecuador. No estoy hablando del Ecuador de ahora, sino que antes de que yo llegara a la OEA, cuando el presidente Lucio Gutiérrez decidió disolver la Corte Suprema de Justicia y nombrar otra Corte Suprema de Justicia. En este caso, esto condujo finalmente a la caída del gobierno. A la caída del gobierno y a la participación de la OEA ya en ayudar al nombramiento de una nueva Corte de Justicia. No ha ocurrido lo mismo en otros países cuando se ha producido un conflicto. ¿Y por qué razón? Porque la única forma en que se puede llegar al Consejo de la Organización de Estados Americanos para precisamente adoptar alguna actividad preventiva, es cuando lo pide el gobierno. Es decir, la Corte Suprema de Ecuador no podría haber dicho, mire, nos están disolviendo. No podría haber llegado acá. De hecho, yo quiero confesar algo. Yo estaba recién llegado, fue el primer día de mi llegada. No, el segundo día de mi llegada a la OEA, me preguntaron si el Parlamento, si yo podría recibir a una delegación del Parlamento de Nicaragua que venía a hablar conmigo sobre algunas cosas graves que ocurrían en su país, y yo recibí varios consejos de que mejor no los recibían, porque al gobierno eso no le iba a gustar. Estoy hablando del 2005, ¿no? Yo he recibido, como ustedes saben, la gente de algunos otros países, de Venezuela, hasta hace poco, recibí a los prefectos bolivianos, pero eso siempre fue con conocimiento de los gobiernos. Eso tiene que quedar muy claro. Y en segundo lugar, creo que tampoco ha habido claridad respecto de cuándo o en qué condiciones se produce una grave ruptura de la democracia, o puede producirse una grave ruptura de la democracia. Estos temas los planteé yo en un informe al Consejo Permanente de la OEA, si no me equivoco, no tengo el texto aquí, en el mes de marzo del 2007. Recuerdo que era un informe que había que presentar con ocasión de los 5 años de la Carta Democrática Interamericana, en septiembre del 2006, pero finalmente fue entregado los primeros meses del 2007. Planteando precisamente este problema, que refleja algo muy profundo en las relaciones interamericanas, que es que alguien decía esta mañana, creo que fue el senador Lugar, que el problema era cómo usar esta institución para promover los principios democráticos. Pero por otro lado es una alusión muy fuerte a la necesidad de mantener en alto los principios de la no intervención en las relaciones interamericanas. Naturalmente las dos cosas son muy válidas, pero la compatibilización de ambas cosas es profundamente complicada. Y yo quiero decirle a ustedes que antes de Honduras había una cantidad de países que señalaban directamente que cualquier intervención de la OEA en este tipo de asuntos constituía una actividad, violaba el principio de la no injerencia en la carta fundacional de la OEA. Por lo tanto, este entusiasmo repentino que se ha provocado con la Carta Democrática Interamericana ciertamente debería servirnos para revisar estas cosas.
pero no para tener la pretensión como tienen algunos, porque también no hay que ser irrealista, no para tener la pretensión de crear algún sistema supranacional de control de la democracia.